Buenas tardes, queridos amigos. Les habla José Luis Fernández Fernández. Hoy es lunes 10 de febrero del año 2020 y esto es Gaudeamus Antena Universitaria. Hoy me acompañan aquí en la mesa dos compañeros, dos amigos que nos van a aportar, estoy seguro, muchísimas cuestiones interesantes. Tengo a mi derecha a doña Carmen Meneses. Buenas tardes, doña Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis, don José Luis. ¿Todo bien? Muy bien. Vale. Y tengo también conmigo a Pepe Herrero. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo la lleva? Muy bien, don José Luis, es un placer estar aquí con vosotros el día de hoy aquí en esta magnífica radio. Muy bien, pues nada, hablaremos con ellos tranquilamente como siempre, ya saben ustedes, el formato es invariable. Hablaremos con ellos despacio, pero antes de entrar a hacerles las preguntas y las entrevistas a cada uno de ellos, déjenme que les recuerde algunos eventos, algunas efemérides que han tenido lugar en la historia tal día como hoy, día 10 de febrero. Pues miren, tal día como hoy, pero del año 29, ¿a qué no saben ustedes lo que pasaba aquí? Que fue la primera jornada de la Liga Española de Fútbol. Nunca se había jugado a fútbol profesional hasta el día 10 de febrero del año 1929. Una odisea. Also sprach Zarathustra. Esto que suena. Y ya algo que tiene que ver más con la universidad. En el año 1956, es decir, a 15 años largos después de terminada la guerra, empiezan a moverse cosas en el marco universitario. En el año 1956 empieza a haber huelgas, movimientos de estudiantes, promovidos por comunistas sobre todo, y el gobierno se ve en la tesitura de tener que declarar el estado de excepción en todo el país. Era la primera de aquella inicial todavía de una juventud que empezaba a ser un poco contestataria con respecto a lo que representaban sus propios padres. A estos Franco les decía, estos son unos jaraneros y revoltosos. Pues estos jaraneros y revoltosos empezaron a mover los hilos allá en las universidades españolas y el gobierno decretó el 10 de febrero del año 56, hace ahora 64 años, si no me salen mal las cuentas, el estado de excepción. Y también en el año 87 hubo una huelga importante de profesores de centros de enseñanza infantil y media. Más de 100.000 profesores de centros privados hacen huelga y esto afecta a 1,5 millones de estudiantes. Bueno, ahí hubo este lío. En el mundo, este dato que les voy a dar ahora tiene una trascendencia muy grande. Mire, en el año 96, en Estados Unidos, hay una computadora de IBM que se llama Deep Blue que gana al campeón mundial de ajedrez, que era Garry Kasparov. Ganó Deep Blue a Garry Kasparov. ¿Qué quiere decir esto, más allá de la anécdota? Bueno, que la inteligencia artificial es capaz de derrotar en el ámbito de la inteligencia racional a la humana, aunque sea producida, creada, construida, diseñada y alimentada por la inteligencia humana. La inteligencia artificial, los algoritmos, los macrodatos y sus análisis son capaces de ganarnos la partida en ese terreno, con todas las implicaciones que esto puede llegar a tener, con todo lo que esto puede llegar a significar. Este es un mundo fascinante
apasionante en el que habrá mucho que investigar, mucho que reflexionar y mucho que aprovechar. Bueno, pues nada, puesto al toro en suerte, vamos a avanzar hacia adelante. Vamos a empezar con doña Carmen. Muy buenas, ya nos saludamos antes, pero ¿qué tal está? Pues muy bien. Acabo de salir de la universidad, derecha a venir aquí a la radio. Ah, sí, ¿y qué hacía hoy allí exactamente? Estoy haciendo un artículo. Anda. Estoy haciendo un artículo reflexionando sobre el concepto de explotación sexual. ¿Qué me está usted contando? Sí, forma parte de mis investigaciones. Vamos a ver, usted es profesora, ¿no? Soy profesora de antropología y métodos de investigación social. De hecho, doy clase de esas cosas porque, entre otras cosas, también soy antropóloga. Anda, a ver, para los estudiantes que estudian antropología es muy claro, pero para muchos de nuestros oyentes, eso de la antropología, ¿exactamente en qué consiste? Te voy a contar una anécdota que me pasó una vez en la Ventilla trabajando con chavales, ¿no? Cuando me preguntaron qué era un antropólogo, me dice, ¿tú qué eres? Y digo, yo soy antropóloga. Y dice, ¿esa qué es? ¿La que hace lo de los pies? Imagínate lo que la gente popular muchas veces puede entender lo que es la antropología, ¿no? No, la antropología va a estudiar al Homo sapiens, esa diversidad a la vez que somos uno. No hay distintas razas, como muchas veces se dice, que es incorrecto. Somos una única raza, la del Homo sapiens sapiens, y que además nos hemos difuminado por todo el planeta. No hemos tenido nunca fronteras desde que apareció hace miles de años. Y además esa diversidad nos hace un enriquecimiento personal importante, ¿no? El conocer cómo somos tan diversos y a la vez tenemos las mismas necesidades, ¿no? Y ustedes entonces, los antropólogos, lo que hacen es estudiar el fenómeno humano en el sentido de ver cómo se concreta en determinadas sociedades y culturas y todas estas cosas, ¿o qué? Exactamente, pero sobre todo cuando un antropólogo estudia la sociedad suya, lo que va a captar o va a intentar ver es el punto de vista, ¿no? de un grupo concreto humano. El ponerse en sus zapatos, el ver cuál es la cosmovisión que tiene ese grupo de personas, por qué actúan. Eso de la cosmovisión, ¿qué es? Vamos a ver cómo se configura el mundo para ellos. O sea, los significados, los significados son muy distintos. O sea, yo puedo tener un significado respecto a lo mejor a qué entiendo por prostitución y mi significado es muy diferente a aquellas mujeres que están trabajando en la prostitución. Ah, bien. Bueno, pero entonces los antropólogos, por lo tanto, sienten interés por conocer, comprender la dinámica de lo humano, ¿vale? Y eso da igual que se puede estudiar en muy diferentes ámbitos, puede ser un nivel de una cultura ajena a la nuestra. De hecho, empezamos así, estudiando culturas ajenas a la nuestra. Uno de los padres de la antropología es Malinowski. Se fue hasta las Islas Trobriand, efectivamente. Sí. Y se fue hasta las Islas Trobriand a hacer un estudio de aquella cultura, ¿no? En un momento además muy crítico, pues en la época de la Primera Guerra Mundial, que fue cuando él plantea y se marcha para allá, saliendo de la Primera Guerra Mundial aproximadamente, ¿no? Y luego a partir de ahí los antropólogos pues han ido estudiando otras culturas diferentes a la occidental. Es verdad que al principio el antropólogo estudiaba como curiosidad. Nos íbamos a ver el otro, ¿no? ¿Qué hacía distinto y por qué lo hacía, ¿no? Y era quizás como un hobby para los occidentales, más que otra cosa. Posteriormente, bueno, pues también ha habido ciertos intereses en ese estudiar al otro que han dañado un poco a los propios pueblos que estudiábamos. Con todo el imperialismo británico, por ejemplo, el conocer mejor al otro ayudaba a manejarle mejor y a conquistarle mejor, ¿no? De hecho, bueno, pues a veces cuando, por ejemplo, la Sociedad Americana de Antropología ve que si antropólogos se van a Afganistán a trabajar con los marines norteamericanos, ponen el grito en el cielo. Precisamente. No, pero esto fue muy, muy común en los años
de la Segunda Guerra Mundial, la antropología era una herramienta también para la guerra, claro. Por supuesto, es decir, que era una forma de traducir los significados, traducir las claves culturales de un grupo concreto, ¿no? Aplicada, claro, sí, para sacar la información. Bien, pero luego también cabe el estudiar, digamos, las costumbres, los usos y los modos de funcionar, pero en la propia cultura nuestra, ¿no? Ahí es donde esa mirada claro, antropológica a la propia cultura. Ahí es donde ya más me ubico yo, ¿no? Es decir, a mí me interesa estudiar, por ejemplo, una de mis líneas de investigación ha sido comportamientos de riesgo. ¿Por qué alguien que sabe que hay un comportamiento de riesgo, que puede contagiarse de una enfermedad, que puede tener un problema concreto que atañe a su salud, persiste en esa conducta, ¿no? Ya. Y decimos, ¿cómo se estudia esto? Porque, claro, investigar sobre literatura es a base de leer libros, investigar sobre aceleración de partículas es un laboratorio, investigar sobre plantas, pues me imagino que será pues plantando y viendo, investigar enfermedades, pues será inyectando a los ratones no sé qué cosa, a ver qué pasa, pero ¿cómo se estudia antropología cultural? Bueno, pues generalmente el antropólogo se introduce en la cultura que va a estudiar, porque lo importante es la interacción con el otro, conocer su lengua vernácula y conocer cómo piensa, siente y vive esa persona. Es decir, tienes que jugar con dos aspectos que nosotros llamamos étic-émic, ¿no? Por una parte, el acercamiento para captar el punto de vista, pero por otra parte, cierto distanciamiento para ser objetivo y ser riguroso. Porque si tú captas y te pones solo en el punto de vista del nativo, has perdido la objetividad, te conviertes en nativo. Entonces hay que convertirse en nativo con cierto equilibrio, ¿no? Sí, sabiendo que no lo eres, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, hay algunos antropólogos que se han convertido en nativos, claro, y han quedado en la tribu. Hombre, eso también ha pasado. Yo también conozco a reverendos padres jesuitas que llevan 40 o 50 años con tribus del Amazonas y que no han vuelto a salir de allá, y que son ya más de allí que de aquí, por supuesto, ¿no? Claro, uno se ve enganchado allí a esto, pero ya no pensemos en el Amazonas, vamos a pensar en aquí, cuando alguien estudia en Madrid una subcultura o un ámbito de riesgo, como usted dice. Mira, yo te puedo contar dos experiencias en dos contextos donde yo he investigado. Uno fue las drogas, y en concreto yo investigué metiéndome en la realidad, en la crisis de la heroína de los años 80 y 90 en España y en concreto en Madrid, ¿no? Es verdad que ahí compaginaba con una tarea de educadora mientras estaba estudiando mi carrera, y mientras que hacía antropología, pues hacía un voluntariado y a partir de ahí enganché en esa situación, ¿no? Y a partir de ahí hice mi tesis doctoral sobre el uso de heroína en mujeres. ¿Por qué? Pues porque en lo que yo iba recogiendo del por qué una corte determinada de jóvenes se autolesiona, se consume una sustancia determinada que aunque la primera corte no sabía nada, pero la segunda y la tercera sí sabían. Y había unas referencias claras que producía sobredosis, que producía muerte, que producía sida, etc. Ya sabían que era peligroso, claro. Entonces de ahí yo decidí enfocar mi estudio sobre las mujeres. Hice mi tesis doctoral sobre el uso de heroína en mujeres y perseguí, uy, qué mal suena eso. En mujeres que eran heroinómanas. Sí. Entonces tenía contacto interaccionando en un contexto de trabajo donde había muchas mujeres y hombres. Contacté con unas 50 mujeres que habían sido heroinómanas o que eran heroinómanas en ese momento. Y a 25 de ellas recogí su historia de vida. Y ese es un método, entonces, efectivamente, ¿verdad? ¿no? Uno de los métodos que utilizamos los antropólogos es la entrevista abierta y la historia de vida. Y el otro método que utilizamos es la observación participante interaccionando con los sujetos. Vamos a ver, entonces, cuando yo le preguntaba antes que cómo se estudia eso, no es con un experimento, sino de una manera más cualitativa en este sentido, ¿verdad?
Y entonces ahí tenemos la historia de vida, que alguien te cuenta su vida, en el mejor sentido del término. Pero es riguroso, es distinto a una biografía, cuidado. Claro, que tiene sus pasos contados. Exacto. Y tiene su hay cosa, que verificar lo que te está contando. Claro. Y tendrá uno que ir anotando convenientemente y dando los pasos, porque usted es profesora de métodos de investigación. Claro, por entonces, eso para hacer una historia hay que partir de la entrevista en profundidad. Claro. Y me imagino que a eso se aprenderá, porque los rudimentos puede que vengan en un libro, pero el saber hacerlo con gracejo y sacar el contenido, eso se va aprendiendo, ¿verdad, doña Carmen? Por supuesto. La primera entrevista que yo hice y escuché en la grabadora hablaba yo más que el entrevistado y dije, esto, Carmen, no puede ser. Entonces uno aprende entrevistando, no solamente conociendo la técnica. Qué importante. Mire, voy a pegarle un quiebre. Qué importante es saber hacer buenas preguntas, ¿verdad? Sí, y saber escuchar. Tan importante hacer buenas preguntas como saber escuchar. Hay veces que no escuchamos al otro. Y el antropólogo tiene que tener unas orejas y un saber escuchar y empatizar con el otro como en ninguna otra disciplina, creo yo. Sí, hay que tener la cabeza abierta y la capacidad de sorprenderse, ¿no? No saber ya todo. Ya la gente piensa que sabe. Y de evitar el juicio. Yo hay suspender el juicio, ¿verdad? Claro, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo, que observo, interacciono y escucho. Pero yo tengo que saber por qué la gente me está contando lo que le está costando. Para entender lo que está pasando ahí, ¿no? Comprender, entender. Comprender muy bien por qué las personas actúan como actúan. Bien, fenomenal. Porque esto, aparte de dar información, está bien lejos de de la banalidad del cotilleo. Usted estudia esto no por saber cositas, sino porque busca algo, ¿no?, en el fondo. Por supuesto, buscamos una racionalidad, buscamos el conocer un poco más de nosotros mismos y en muchos casos... Conociendo esos casos, usted podemos prevenir, en el caso que comentaba de comportamientos de riesgo, por ejemplo, en adolescentes, el conocer muy bien por qué actúan de una forma permite prevenir, ¿no? Permite prevenir situaciones y comportamientos, ¿no?, y conductas que pueden hipotecar la salud de un adolescente de cara al futuro. Y digo, las administraciones públicas atienden a las indicaciones que ustedes desde la comunidad científica les dan, ¿o? Bueno, pues un poco sí y un poco no, depende del tema, ¿no? Si cabe la posibilidad de una anécdota, al principio de la crisis de la heroína se hablaba de no intercambiar jeringuillas. Uh-huh. Estudios cualitativos, observando a cómo se inyectaban, se vio que había que cambiar el mensaje. Y ya no era solo no intercambiar jeringuillas, sino usar material de inyección. ¿Por qué? Porque muchas veces la jeringuilla cada uno era la suya, pero donde hacían la mezcla, donde recogían la sustancia, era un foco de infección. Yeah. Entonces se cambió el prisma al observar cómo los usuarios en aquel momento se estaban administrando, se vio que había que ir un poquito más allá y no hablar solo de la jeringuilla, sino de todo el material. La administración necesita tener esas claves porque ahí está la diferencia entre una cosa y la otra. Instrumentar una política preventiva a este respecto, pues requiere saber muy bien emitir Efectivamente, supone hacer una buena descripción de esa realidad, supone explicarla y supone también hacer buenas propuestas de intervención. Fenomenal. Y entonces el trabajo que estaba usted, el artículo que está trabajando es sobre explotación sexual. ¿Ya hemos pasado de la droga a la prostitución o qué? Sí, porque bueno, vamos a ver, viene de la misma línea. Cuando yo estudié a las mujeres que se inyectaban, un sector de ellas utilizaban la prostitución para pagar su dosis. Entonces desde ahí esto era una pescadilla que se mordía la cola. Claro, entonces fue una línea de investigación que en ese momento yo abrí, estoy hablando de a principios de los años 90, y que he seguido hasta la actualidad. ¿Sigue con ello? Sigo trabajando con ello, con el tema de usos de drogas. Además es que prostitución y uso de drogas están muy unidos. Es decir, muchos de los... No hay causa-efecto, pero van correlacionados. Están efectivamente, ¿no? Y justapuestos, van de la mano. Van juntos. ¿Y qué le digo yo? ¿Qué cosas? Porque esto dicen que es tan viejo como la humanidad, pero ¿por qué sigue siendo algo común? ¿Y qué significa? ¿Qué sentido le atribuye a esta realidad? Después de saber lo que sabe. Después de saber lo que sabe, bueno, pues después de ponerme en el pellejo de muchas mujeres,
que han ejercido la prostitución y que ejercen, después de haberme confundido como a una de ellas, ¿Sí? haberme llamado puta. ¿A usted? Pero usted ¿qué? Para observación participante, usted se he mete estado en los con ellas, chiringuitos he también. estado con ellas, ¿Sí? conviviendo, entonces me han identificado y confundido con una de ellas y me han humillado igual que a ellas. ¿Ah, sí? Entonces, y he vivido situaciones, y he aprendido mucho de esta experiencia. Pero tendrá que estar protegida cuando se mete en esas cuevas bueno, de lobo, ¿no? Digo yo, vamos. En principio, una no es una heroína, sino que estudia muy bien en los contextos donde se va a meter, ¿no? Los primeros clubs de Alterre donde yo estuve investigando, le agradezco a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que me ayudaron. Y o sea, que usted estaba allí, digamos, sabiendo todo el mundo que... Bueno, todo el mundo, vamos a ver. Los que lo tenían Luego que ya saber. los siguientes que he estado lo he organizado por mi propia gestión y contacto, ¿no? Pero, repito, yo estudio bien, el antropólogo no es un héroe que se tira al vacío, ¿no? Estudia muy bien dónde se va a meter y bueno, pues yo previamente entrevisté a los dueños de estos locales y cuando me dijeron que ellos alquilaban habitaciones, pues le dije, pues alquílame una. Pero no iba usted a trabajar allí de... Hombre, de prostituta no, porque no es lo mío. Pero algún cliente igual la confundió, se me está queriendo bueno, decir, más de uno, por supuesto. Les daba morbo, sobre todo porque rápidamente allí se sabía... sabía... Eso de ser una doctora... Claro, allí se sabía rápidamente que era la escritora, ¿no? Yo tenía el mote de la escritora, ¿no? Entonces, bueno, además yo iba vestida de forma muy diferente al resto de las mujeres, con lo cual también llamaba la atención, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Esta que va vestida de... No, yo pensaba que, bueno, como era un poco mayor, iba muy tapada, pues iba a estar protegida, pero no fue así. No, eso no fue así. No es suficiente. No obstante, bueno, pues la gente en el momento que tú le dices que estás ahí para otra cosa, bueno, alguna me decía, bueno, si tú quieres estudiar, prueba. Hombre, claro que sí. Entonces, no hace falta, el antropólogo se convierta en nativo para conocer bien una cultura. No hace falta. Eso también me ha pasado en las drogas. Es que si no pruebas las drogas, ¿cómo vas a investigar sobre ellas? Pues mire usted, no hace falta. Perfectamente. O sea, que hay que saber muy bien a qué se está jugando y mantener la distancia y la profesionalidad en todo momento. Efectivamente, claro, efectivamente. Y ustedes lo apuntan. Eso yo tengo entendido que es el diario de campo. ¿Eso qué es? Pues el diario de campo es que tú, mientras que estás en el contexto recogiendo información, tienes una libreta. Yo tengo una pequeña libreta y una grabadora. Porque a veces se me olvidaba, me iba al baño y me grababa yo misma. A veces, si es una entrevista, pides el consentimiento informado y grabas. Pero hay veces que no puedes grabar. Entonces, como te han contado algo que es muy importante, puede ser clave para describir una situación determinada, yo me iba al baño con mi grabadora y me grababa a mí misma mis notas si no podía. Lo que pasa es que ya los últimos días que estaba ahí en el contexto y en el club, pues yo ya sacaba mi libreta de notas en la barra, me ponía a escribir. La gente ya se había acostumbrado a que yo era... Ya formaba parte usted del ambiente. Del ambiente con la libreta, ¿no? Y luego eso, pues lógicamente, yo a las 9 de la mañana, mientras que todo el mundo dormía, yo estaba con mi ordenador escribiendo todas mis notas. Claro, pasando a... ¿Usted está casada? Sí. ¿Y su marido qué opina de esto? Le digo poco. O sea, sabe lo justo, ¿no? O sea, para no preocuparlo, porque además mi marido es abogado y entonces ve delito en todos los sitios. Yo recuerdo que cuando en el tema de drogas veía delitos. Es que eso no puedes, pero ¿cómo te metes ahí? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? No, él me apoya porque sabe un poco cuál es la finalidad, ¿no? El describir una realidad determinada, etcétera, ¿no? Pero yo tampoco le preocupo, lógicamente. No, bien, naturalmente. Le cuento, pues, ¿Y sus alumnos ¿Qué creen? ¿Qué opinan? ¿Qué le pues preguntan? Mis alumnos, entre la perplejidad, la increencia, el decir, Dios mío, recuerdo que una vez se me cayó en un hotel se me cayó una madera y me puso un ojo morado y llegué al día siguiente a clase y dijeron, esta ya se ha pegado con alguien, no la han pegado. Los alumnos enseguida, ¿no? Porque evidentemente, como les doy métodos de investigación, pues muchas veces pongo ejemplos. Procuro seleccionar mucho los ejemplos. En estas cosas hay mucho morbo y yo lo intento eliminar, ¿no? Claro. Pero sí ilustra, y además, ¿sabes lo que pasa? Que lo ilustras y tienes a la atención del alumnado, se queda con la boca abierta. Luego porque me leen y tú dices, bueno, pues lo he escrito, ¿no? Sí, claro. Pero... Usted sale también con frecuencia cuando digamos, divulgan o difunden o transfieren el conocimiento que tienen, a usted tiran de usted en televisión con frecuencia, ¿no? Es muy llamativo lo que usted Bueno, estudia. primero porque es un tema llamativo, es un tema que vende
y segundo, porque yo también entiendo que cuando yo publico un artículo en el ámbito académico, no lo he hecho para la biblioteca, ni para el comité científico, ni para la comunidad científica. Los artículos estos son autorreferenciales, los leen 4, pero lo que hay que hacer es transferir eso a la sociedad, ¿verdad? Y entonces desde ahí, pues a veces hablo con algunos periodistas que sé que van a tratar correctamente la información, que no la van a deformar, y les digo, oye, creo que este mensaje habría que darle a la sociedad, esto sale por aquí, ¿no? Y entonces efectivamente radios, teles o periódicos han tirado de mí en algunas ocasiones. Muy bien. Y ahora decimos que está trabajando esto, y sobre dónde lo está haciendo, qué está haciendo, cómo está el diseño de su de pronto, proyecto. Vamos a ver, el concepto de explotación sexual es muy vago en el Código Penal. Aunque luego ha habido jurisprudencia concreta, pero es muy vago. ¿Qué es explotación sexual? Según dice el Código Penal es el abuso, pero el abuso hay que medirlo. Tenemos que ver dentro de la prostitución lo que es la prostitución coactiva, forzada, de aquella prostitución que no es forzada. Hay una prostitución ética, incluso hablan por sí, ahí, ¿no? Hay quien habla de eso, efectivamente, ¿no? Entonces, dentro de la prostitución, dentro de esa prostitución que es voluntaria, ¿no? Pues ¿no se da explotación sexual? Ahí es mi pregunta. Esa es la pregunta de investigación. Exactamente. O sea, incluso en la hipótesis de que alguien decida prostituirse motu propio, que de hecho es un volumen importante de mujeres y de hombres no hay. ¿No? Sí, pero menos. Los hombres se retiran antes. ¿No estudia usted? Sí, lo he estudiado también. Los hombres se retiran antes del mundo de la prostitución. Ok. Y entonces la pregunta de investigación sería, bueno, ¿aún en ese supuesto no puede darse la explotación? Efectivamente. Y usted quiere ver si responde a esa cuestión. Exactamente. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Pues en principio para aclarar y sobre todo para ver cuando se trata el tema de prostitución y sobre todo la indefinición que muchas veces hay cuando se hacen inspecciones. Los locales, por ejemplo, públicos, tienen inspecciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero el problema es que los pisos que se dedican a prostitución no tienen ningún tipo de inspección. Entonces, ahí en esos pisos, en algunos de ellos pueden ser mujeres libremente que ejercen la prostitución. Pero hay otros donde se concentra la prostitución forzada y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Okay. Entonces, delimitar muy bien los conceptos, saber muy bien qué es la explotación sexual, cómo se habría que tipificarla, aclararla, desde el punto de vista social, no jurídico, porque yo no soy abogada ni me trabajo en el mundo jurídico, aunque tengo que estar informada. Eso es una característica de los antropólogos. Tienen que estar informada y tienen que informarse de ustedes, exactamente, claro. ¿No? Entonces, los antropólogos también nos acercamos a las disciplinas que necesitemos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Bueno, y ustedes aportan también y a aportamos, las disciplinas, porque la idea es aportar un poco de luz en eso de que es explotación sexual en el ámbito que a lo mejor no es forzado. Ok. Y otra cuestión, ¿usted dónde estudió esto? Yo estudié antropología por filosofía, porque en ese momento que yo estudié no había licenciatura en antropología. Ahora la hay. Ahora sí, ahora ya hay grado en antropología. ¿En dónde lo Pero yo cuando estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, me doctoré en la Universidad de Granada, ya sí que me doctoré en antropología social y cultural. Y hoy, pues sí que existe el grado, el posgrado y el doctorado en antropología. ¿En dónde? social. ¿En la Complutense, por ejemplo? Por ejemplo, en la Complutense, efectivamente. La Autónoma también lo tiene. Hay varios, ¿no? Pero Autónoma y Complutense, por supuesto. Vale, y así para ir cerrando la cuestión, ¿qué diferencia hay entre un antropólogo cultural y un sociólogo? Pues yo creo que es el enfoque y la mirada. De hecho, trabajamos a veces un poco puerta por puerta, ¿no? Hay sociólogos que tienen una dimensión y un enfoque también cualitativo, pero quizás el antropólogo va a marcar mucho más, le es más primordial los significados, los aspectos culturales, el porqué, ese enfoque subjetivo del propio Homo sapiens, ¿no? En la cultura que esté, bajo el fenómeno que se esté estudiando, etcétera, ¿no? Yo creo que es más un enfoque, una mirada. Bien. Muy bien. Bueno, pues han visto ustedes, señores, cómo aquí tenemos un grado, una rama de estudios en la universidad, que es la antropología social y cultural. Fascinante, porque yo estoy seguro de que esto realmente al que le guste tiene que ser
importantísimo, ¿no? Bueno, pero no todos los antropólogos estudian lo que yo. Hay antropólogos que estudian distintos fenómenos sociales. Se puede estudiar el fútbol. Efectivamente, y de hecho hay una línea de políticos, antropología política, antropología del deporte, efectivamente. Filiaciones de un parentesco, estilo y otro. Claro, pues todo eso, se pueden hacer muchas cosas. Y no me diga usted, ahora, por ejemplo, yo vivo en un pueblo en la sierra, Los Molinos. Allí es un pueblo que uno puede entrar en un bar y estar oyendo una televisión en gallego, porque son muchos los gallegos que emigraron hace 100 años acá. Pero luego tienes una colonia de rumanos, otra de sudamericanos y otra de magrebíes, todos metidos en el mismo pueblo, más otros que somos los que vivimos allí, pero que no somos de allí, sino que llevamos 20 años allí. Eso da para estudiar un pueblo, ¿no? Un contexto precioso para sumergirse y escuchar y ver cómo todos interaccionan, cómo pueden compartir, cómo pueden distanciarse. Claro. Magnífico, como foco de estudio. El pueblo de Los Molinos daría para un estudio. Perfectamente. Claro, sí. Muy bien, doña Carmen, muchísimas gracias. ¿Quiere usted añadir algo? Nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta tarde con usted, don José Luis, y con ustedes, los oyentes de esta emisora. Pues muchísimas gracias, doña Carmen. Quédese aquí con nosotros, que vamos a entrevistar posteriormente a don José Herrero, pero antes vamos a dar una ráfaga de noticias ya mismo. Miren, en la Complutense, unas investigadoras han trabajado muy bien, han conseguido bloquear una proteína y con ello han puesto los cimientos para prevenir la aparición de la diabetes asociada al envejecimiento. Son investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid y del CIBER de diabetes y enfermedades metabólicas asociadas que han conseguido, como digo, prevenir la aparición de la enfermedad a partir de la inactivación de la proteína PASC en ratones ancianos. En la Complutense mismo también tenemos pues un homenaje a la mujer y a la niña en ciencias con actividades que se van a llevar a cabo, que se han llevado a cabo en el campus. La cuestión es lo que llaman ahí en el mundo anglosajón el STEM, que son las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué las niñas no estudian esas ramas? Bueno, pues parece ser que la ONU está preocupada por ello y desde el año 2015 viene celebrando un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es mañana, el día 11 de febrero. Y mañana la Universidad Complutense se suma a esa iniciativa con diversas actividades de divulgación y de inclusión. Sepan ustedes también que el día 13, que es el jueves próximo, es el Día Mundial de la Radio, Lo anticipamos ya desde aquí. Es el Día Mundial de la Radio y en la Complutense Inforradio va a organizar una programación continuada desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en la sala de conferencias. Allí participará la Asociación Española de la Radio y Radio Nacional de España. Habrá muchos actos, muchas charlas y actividades muy interesantes. Bueno, vamos a dejarlo aquí en este momento con esas dos noticias de la Complutense. Don José, ¿a usted le gusta la música clásica? A mí muchísimo, me duermo todas las noches con ella. ¿Ah, sí? ¿A qué no sabe usted qué es esto que está sonando?
Esto nos lo suena siempre, Daniel. Suena siempre, no sé, suena como muy Mozart, pero a lo mejor hombre, no claro que es Mozart. Sí. Naturalmente, sí, claro que sí. Suena es Mozart, el concierto para clarinete y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart. Mire, escuche. Bueno, yo lo veo fino, ¿eh? Bueno, don José Luis, ¿dónde está el millón de pesetas aquí? No, eso no. Euros por la primera pregunta. Esto, efectivamente, vaya tomando nota, vaya apuntando, luego al final veremos a ver cómo lo arreglamos. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Menudo apuro aquí en la radio. Todo será. Esa pregunta no me la esperaba. Todo será. Bueno, vamos a ver. Usted, don José Herrero, que atiende por Pepe. A usted le conocen por Pepe en medio mundo, ¿no? Correcto, usted es sí. Pepe en medio mundo. Sí. Porque usted es español, es nacido en Madrid. Sí, correctamente. Nací en Madrid. Vengo de una familia de 12 hermanos y soy el 11 de 12. Así que en aquella época había mucha repoblación en España. Sí, es que ahora la pirámide poblacional realmente está inclinada hacia la... la cabeza en los pies y viceversa, ¿no? Sí, totalmente. Además, yo me doy cuenta que yo soy un hijo del champán. Nací el 24 de septiembre, 9 meses después de la Navidad. Ah, sí, ¿eh? Sí, Madre 24 de mía, septiembre. 24 de septiembre. Qué ese es el día de la Merced. Correcto. A usted, si hubiera sido niña, igual llamaban María de las Mercedes. Merceditas, sí. Merceditas, sí. Ese era el nombre de mi madre, que en paz descanse. Mercedes, por eso lo sé yo, 24. Y los catalanes celebran el día de la Merced. La Merced. Pero usted estudió luego aquí en Madrid Derecho. Correcto, sí. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Y luego... Después, bueno, le dije... Saltó el charco. Salté el charco quizás huyendo de las oposiciones, porque mi padre era abogado del Estado, mi hermano abogado del Estado, mi abuelo notario, y siempre estaba: Pepe, ¿a qué vas a opositar? Y entonces dije a mi padre que a lo mejor me hacía diplomático y me escapé a Francia. Estuve allí en Francia un año. ¿Y qué hizo en Francia? En Francia aprendí francés. Y lo parle très bien de français. De temps en temps, ça fait environ de 40 ans que je ne parle plus, mais 40 j'ai appris la tanto. langue, oui, ça fait beaucoup de temps. Bueno. O sea, pero j'aime bien parler français, me gusta mucho. Fue a Francia, estuvo un año. ¿Dónde estuvo? ¿En París? Estuve en París, sí. Estuve en París. Ahí estudiando, vivía en la Tour de Montparnasse, al lado de la Alianza Francesa. Y de allí me llamó la embajada americana que me daban una beca para irme a Estados Unidos. Anda. ¿A qué? Bueno, pues era un programa muy curioso. Se llama el programa de los embajadores culturales. Y la Universidad de Indiana tenía mucho interés en que los estudiantes aprendieran lenguas extranjeras. Los estudiantes de Indiana. Los estudiantes de Indiana, la Universidad de Indiana, el Departamento de Español, quería incrementar el número de estudiantes que se matricularan en asignaturas que fueran de español. ¿Y usted fue allí como estudiante a dar clases como entonces profesor? Me llamaron el nombre de embajador cultural y tenía que ir por todo el estado de Indiana dando clases sobre la importancia de aprender un idioma extranjero, en este caso el español. ¿Y usted en qué lo daba? ¿En español o en inglés? Pues yo entraba a una clase y decía: por favor, desalojen de inmediato que va a explotar una bomba. Y entonces, como no entendían nada los estudiantes, digo: ¿ves? Como no sabéis español, os habéis muerto. Entonces le daba la importancia que tenía, de forma muy gráfica, la importancia que tiene a veces en situaciones de emergencia. Hoy en día lo meterían a usted preso. Hoy en día sería un terrorista, sí. Hoy en día sí. Lo meten preso, temas. lo coge a usted el señor Trump y lo mete para adentro, ¿no? Totalmente. Pero bueno, era una forma apasionada de la importancia del un buen marketing del multilingüismo, porque había que hablar pues 7, 8 horas de clase en cantidad de pueblos del estado de Nebraska, y nos llamaban embajadores culturales. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Íbamos con unos carretes del nodo, ahí se veía Cándido cortar su cochinillo, y bueno, era una etapa bastante interesante, la etapa de la transición española a la democracia. Usted? Pues yo tendría en aquella época 23 años. 23 años. Estábamos en la época en que Irán, de alguna manera, secuestró... Ahí estaba ya Khomeini, sí, Irán secuestró a los americanos, a la embajada americana, y era la época de Jimmy Carter. Estaba como presidente. Se fue en el año 80, cuando entró. Una experiencia maravillosa, recorrer todo el estado. Y luego, bueno, pues como dicen en España, si vuelves de Estados Unidos sin un título,
te la cargas, ¿no? Porque realmente cuando vas a Estados Unidos que viene siempre. Y entonces, bueno, me admitieron para hacer una maestría en la Escuela de Derecho, un máster. Hice ahí un máster. ¿Allí en Indiana? En la ciudad de Indiana. Y como fui otro año más, también me metí a aprender ruso en lo que se llamaba la Casa Rusa, que eran personas que estaban estudiando el ruso. Yo seguía un poco con mi empeño de ser diplomático, pensaba que tenía el inglés, el francés y el ruso. Y allí conocí a mi mujer, que era la directora de la Casa Rusa. ¿Tu mujer? ¿Su mujer? Mayan Shana, Gabarit Parruski Ochen Harasho. Pero allí, ¿y Jane qué hacía? ¿Estudiaba ella? Jane, mi mujer Jane, se especializó en economía soviética. Todavía estábamos en la Guerra Fría. ¿Y ella estudiaba allí en la Casa Rusa o qué? Sí, ella estudiaba estudios soviéticos, pero había casas donde las personas que queríamos aprender ruso o inteligencia rusa elegíamos qué tipo de dormitorio o residencia. Estaba la casa española, la casa francesa, la casa italiana y la casa rusa. Y entonces yo me metí en la casa rusa porque así podía aprender de otros estudiantes más, claro. El ruso. ¿Y ella que estaba allí? Ella estaba de directora de la casa rusa. ¿Ah, sí? Para poner el orden. Y me la encontré pues cortando ni más ni menos que hoces y martillos. Ándale. Como quien corta figuritas de Navidad. Para ponerlas en las puertas y ambientar a la gente. ¿Pero ella era comunista o no? No, estudiaba comunismo. Ah, okay. En aquella época en Estados Unidos, pues bueno, como nuestra anterior compañera estudiaba antropología, sí. Pues mujer estudiaba el comunismo como fenómeno, porque en Estados Unidos, en la Guerra Fría, la gente tenía que saber, se sabía mucho menos que ahora, sí. Lo que era el comunismo, lo que era la Unión Soviética, y entonces aprendían ruso, aprendían los sistemas. Okay. O sea, es curioso porque nosotros en España pensamos en una ideología y no en una disciplina. Y entonces el que estudia comunismo no necesariamente es comunista, puede ser un político. Yeah. El que estudia drogadicción no es un drogadicto. Y entonces nosotros siempre pensamos que el objeto de estudio es una cosa. Objeto de estudio y otra cosa es lo que uno piensa, ¿no? Entonces usted conoce a su mujer allí, pero era la directora de la casa, pero que sería de su quinta más o menos, ¿no? Sí, era un año menor. Un año menor. Pero en Estados Unidos se da el hecho de que siempre hay una persona responsable que es estudiante, pero que pone el orden. Okay. Y entonces tiene la ventaja de que tiene autoridad. Y tiene autoridad, sí. Tiene autoridad y orden, y entonces esa persona es la responsable de que haya orden en la casa rusa, que se componía de 24 estudiantes. Vale, y ustedes la respetaban como estaba mandado. Como estaba mandado. Bueno, pero ahí saltó la chispa del amor, ¿verdad? Bueno, sí, saltó el primer día porque salimos los dos, y entonces ella dijo, si alguien quiere irse a tomar unas copas para un poco la gente conocerse, y yo fui el único que levanté la mano. Me di alrededor, no había nadie más. Y me tocó salir yo solo con la directora mano a mano. No habría sido, pues claro, los rusos para esto, es decir, la KGB funciona muy bien. ¿No habrá sido que ella sobornó a los demás para que no levantara nadie la mano y fuera solo usted? Pues yo creo que sí, porque yo creo que como ella estaba en el tema de la inteligencia, puede ser. Yo creo que puede ser que sí. Puede ser. Y Jane, ¿y ahora cómo derivó Jane? ¿Ahora a qué se dedica? Bueno, pues mi querida mujer Jane, que está actualmente en el estado de Nebraska, vivimos 20 años en la ciudad de Washington. En Washington ella trabajaba para la Asociación de Empresas Constructoras del Distrito de Columbia. También trabajó para el Departamento de Comercio norteamericano, estudiando la producción de acero, de carbón de la Unión Soviética. Y después de 20 años que estuvimos juntos en Washington, donde yo ejercí como abogado, nos fuimos al estado de Nebraska. En Nebraska ella inició una carrera política, se presentó al Senado de Estados Unidos, perdió porque es un estado republicano, no demócrata, pero sigue de demócrata, y ella es ahora presidenta del Consejo del Ayuntamiento, lo que se llama en España concejala. Concejala, sí. Muy bien, estupendo. Está de concejala en Lincoln, Nebraska, y muy, muy comprometida con su partido demócrata. Bueno, pues vale. Este año tienen elecciones allí, ¿no? Este año tenemos elecciones, sí. Ahí ya empezaron los caucus estos de Ya empezamos Iowa. en Iowa, sí. Nosotros estuvimos allí hace poco tiempo, en lo que llamaban... ¿Iowa dónde está? Iowa está al lado de Nebraska, o sea, somos parte de lo que se llama el Midwest norteamericano, que es la tierra de la cebada, la tierra del trigo. ¿Tira al aire por ahí con fuerza o no? Tira al aire por fuerza. es la zona, se llama The Heartlands, es como el corazón de Estados Unidos. Lo que viene a ser en España, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Valladolid, Segovia, Salamanca, gente buena, gente recia, gente de orden. Eso es lo que es el Midwest norteamericano. El 4 de julio, las banderitas, el partido de béisbol, todo el mundo dejamos las puertas abiertas, hay confianza, todos religiosos, de cualquier religión, pero es ley y orden.
el Midwest. Está bien, bueno, está bien. Ver, estas cosas uno no las sabe, toca de oído. Aquello es un país enorme, muy grande, ¿verdad? Es un país muy grande y ahora nos toca terminar la vida en California. ¿Ah, sí? Porque ahí tenemos nuestra hija y bueno, pues estamos ya pensando en pasar la última etapa de la vida allí mirando al Pacífico. Así que ha sido un recorrido brutal por todo Estados Unidos. El sueño americano. El sueño americano. Desde Washington, pasando por Indiana, por Nebraska y ahora nos vamos al oeste. Ok. Y ahora, ¿a usted qué le trae por acá entonces, por España? Bueno, me trae por España... aparte de las raíces, sus hermanos. Lo que me trae por España, en primer lugar, es don José Luis, que está aquí con nosotros, que un día, hace muchísimos años, le hice una propuesta de un programa educativo, pionero en España. Era un programa de orientación profesional internacional y diplomacia pública, que en aquella época no se conocía el tema de diplomacia pública, y confió en mí. Y entonces, desde hace ya casi 19 años, he tenido la gran suerte de trabajar con él y con toda nuestra comunidad universitaria, llevando cursos de orientación profesional internacional en Estados Unidos, Kenia y China, que llamamos los cursos Inside. Inside, así. Y entonces, a ver, ¿en qué consisten esos cursos? El primero empezó por allá, por América, pero dice usted que luego se desplegaron hacia China y hacia Kenia. Sí. Bueno, China es obvio, pero Kenia, ¿por qué? Bueno, en fin, no me puedes tirar mucho la lengua, no me puedes tirar mucho la lengua, pero hay que pensar una cosa, ¿no? Y es que Europa y España siempre miran no al norte o al oeste, nunca al sur. Uh-huh. Y realmente hemos estado hablando antes de antropología. Si nos damos cuenta, el ser humano, el Homo sapiens, nace en Kenia. O sea, los restos más antiguos de la humanidad están en Kenia. Uh-huh. Y yo personalmente es que podía pasar horas y horas hablando porque a mí me apasiona Kenia. Uh-huh. O sea, es un país donde voy todos los años, voy en verano, trabajo en un orfanato de niños cuyos padres murieron de SIDA y llevo 12 años totalmente africanizado. O sea, es algo que todos los días pienso en ello. Me desenvuelvo un poquito en suajili, que es la lengua que se habla allí. Díganos algo, díganos buenas tardes o cosas así en suajili. A ver. Bueno, habari samuchana, jina langu Pepe, niko na watoto wabili, mufulana naita wagabi, musichana naita wagabi, unatoka Uhispania lakini naishi Amerika. Mimi unafanya kazi chuo kikuu huku Hispania. Ay, lo de Pepe, lo de Gaby y lo de... Me llamo Pepe, estoy casado, tengo 2 hijos, soy español pero vivo en Estados Unidos y trabajo para una universidad española. Ah, qué maravilla. Unafanya kazi chuo kikuu huku Hispania. Qué maravilla. Bueno, sí, hay palabras muy divertidas. Por ejemplo, la palabra botella es chupa. Bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Sí. y cuando dices cualquiera es... Búsquenos por ahí, don Daniel, algo de música africana, si puede ser de Kenia. A ver si encuentra usted algo. Sí, bueno, hay muy bonito que es Jambo, Jambo Wana, Habari Gani, por cierto, que va a tener un concierto dentro de poco. Correcto, sí. Bueno, yo creo que es importante, decía anteriormente, resumiendo los programas Insight, lo que queremos hacer es fortalecer la participación de la sociedad civil en las relaciones internacionales. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Queremos que todo ciudadano a pie pueda ser protagonista en el mundo internacional. Hay, yo creo que un exceso de protagonismo de los políticos en el siglo XXI. Y el hombre a pie también puede tener esa iniciativa de cambiar la vida de las personas, de establecer relaciones de todo tipo, comerciales, educativas. Ahora más fácilmente. Ahora mucho más fácilmente. Claro. Y entonces, bueno, pues en ese caso concreto los Insight suponen ir adentro de un país y ser interlocutor de tu cultura y tus ideas en nuestro país y poder, en este mundo globalizado, defender ideas, iniciativas, pero de una forma global. Bien. Porque yo digo, don José Luis, que mi patria... Miren. Es el mundo y mi familia la humanidad. Escuche. Wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Hakuna matata. ¡Hala! Vamos a dejarlo un poquito ahí. ¿Y sabes lo que quiere decir eso? Jambo, no. Hola. Jambo Wana, hola señor. Habari Gani, ¿cómo estás? Musuri Sana, muy bien. Wageni, los extranjeros, Mwakaribishwa, son bienvenidos. Kenya yetu, en nuestra Kenia. Hakuna Matata, no hay problemas. Ah, ok. Bueno, pues maravilloso. Y usted, bueno, como ya lleva yendo por allá 12 años, ya tendrá muchos amigos, ¿no?
Bueno, realmente vamos a ser un poquito exagerados. Yo trabajo en un orfanato donde tenemos 1000 niños, cuyos padres me han sido y los considero mis hijos. Y amigos, todos los que quieras, porque realmente el vivir un país desde su corazón es tan diferente al vivirlo desde siendo un turista. Entonces, huewe ni rafiki yangu. Entonces a veces siempre me dicen los africanos, Pepe, tú eres raro, tú no eres blanco. Blanco lo llaman muzungu. A los blancos los llaman muzungus, tú no eres un muzungu. Dice, pero tampoco eres africano. ¿Y tú qué eres? Digo, yo mediterráneo. Digo, porque el hombre mediterráneo es un hombre diferente al blanco. Nosotros somos gente que tenemos mucho africano. Lo quieran o no decirlo en España, pero somos una sangre diferente, somos una cultura diferente. Y entonces estamos, en cierta manera, africanizados en el buen sentido de la palabra, aunque muchos españoles se escandalicen. Bueno, y cuando estuvo también en China abriendo aquel mercado, por entendernos, ¿qué le impactó a usted? ¿Qué es lo que de Asia? Porque claro, de África... Bueno, yo, perdón, en China está en Japón. El programa de China lo llevó un compañero mío que se llamaba Álvaro Lozano, pero yo he estado en Japón y en la India dentro de lo que es el continente asiático. Ah, ok. ¿Y cómo lo ve? Pues yo es que realmente, como le dije anteriormente, mi patria es el mundo y mi familia la humanidad. O sea, mi vecina de al lado es China. Pero ahora andan con el coronavirus, ¿eh? O sea... Sí, Hakuna Matata. No pasa nada. Bueno, Hakuna Matata. Vale, entonces lo que digo, lo que uno piensa realmente es que somos tan iguales en todo el mundo y que las diferencias las creamos nosotros mismos. Respiramos el mismo oxígeno, bebemos de la misma agua, y nuestra sangre es roja. Y entonces todo lo que no estamos viendo desde fuera es porque estamos ciegos. Y entonces somos tan hermanos y somos tan iguales en tantos sentidos al compartir un mundo tan pequeñito. Porque, don José Luis, el mundo es una mota de polvo en el contexto del universo. Hombre, ya lo sé. Y esto es lo que estimula y motiva a compañeros como Carmen Meneses a estudiar este tipo de realidades, ¿no? Estudiar lo humano. Usted sabe quién era Terencio, aquel clásico latino que decía: soy hombre y nada de lo humano me resulta ajeno. Homo sum nihil lame human aleyen un puto. Es decir, todo lo humano es mío, es igual que yo, soy de... Vamos, me siento en casa en cualquier parte del mundo. Eso que usted dice, que las diferencias las ponemos nosotros y los muros los levantamos nosotros y los puentes los tiramos abajo nosotros, eso es una tristeza, ¿verdad? Una tristeza. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Es una tragedia que se basa en nuestra propia inseguridad, porque destruimos por inseguridad, nos diferenciamos por inseguridad. Y eso sucede porque no sabemos entrar dentro del significado total del ser humano. Y entonces a base de inseguridad vamos destruyendo, vamos atacando y no vamos construyendo. ¿Y la universidad qué papel tendría que desempeñar en esta labor de construir y de humanizar y de hermanar a los pueblos y a las personas? Pues a nivel intelectual, la universidad es como un templo que todos vamos construyendo, cada uno con nuestros talentos, y dentro de ese templo existen todos los valores, existen todas las ideas, existe todo el conocimiento que da significado al mundo y a la humanidad. Y entonces tenemos que preservar esa universidad virtual que va destacando esos valores, conocimiento, respeto, ciencia, inteligencia, que distingue al ser humano y que lo hace tan único dentro del universo. Y que hace ver al mundo no como una amenaza, sino como un reto. Ok, pues tenemos bastantes retos por delante. Uno es, preservar la paz, y otro es cuidar este planeta en el que estamos. Usted decía, una mota de polvo que está ahí, flotando en el universo, donde hay vida, y que no está garantizado que los equilibrios se mantengan. Estamos tomando conciencia de la fragilidad de los límites planetarios, de lo que debemos hacer. Esto tiene una llamada más allá de la política, una llamada ética. Usted esto, cuando va allá a
Kenia o cuando está en los Estados Unidos o cuando lo ve desde Madrid, ¿percibe diferencias entre la manera de las personas de enfrentarse a esta realidad? Por supuesto, enorme. El año pasado estuve en Ruanda y en Ruanda no hay un solo papel en las calles. Anda. No se admite el plástico. No puedes entrarlo por las fronteras. Entonces, lo que a veces pensamos en países no civilizados, desarrollados, fíjese qué ejemplo más claro de un país, como es el caso de Ruanda, que todos los meses, todos los ciudadanos tienen un día entero para limpiar el país. Entonces, lo que se ve es que realmente ética no tiene que ver con el nivel de pobreza o riqueza, no tiene que ver con el nivel de sabiduría, no tiene que ver con la raza. Ética es universal y lo pueden tener cualquier pueblo del mundo. Fenomenal. Muy bien, pues vamos a ir cerrando la cuestión. Le damos muy sinceramente las gracias, pero diga qué día tienen ustedes el concierto este tan interesante y dónde. Bueno, pues todos los años organizamos un concierto aquí en Madrid. Este concierto va a favor de nuestro orfanato en Kenia, que se llama Nyumbani. Si quieren ver la página web es www.nyumbani.org. Eso es la página de Nyumbani. En España es Amigos de Nyumbani. Y el próximo viernes 27 de marzo a las 7 de la tarde les esperamos en Alberto Aguilera 23, la sede de ICADE, donde va a haber un concierto de música africana, clásica, una música que se llama Concierto de Música para Cambiar el Mundo, donde van a poder deleitar desde un Mozart hasta un Jambo Wana. No se preocupen ustedes, que les tendré convenientemente informados a medida que se aproxime la fecha. Les hablaré de música que cambia el mundo. No va más. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos la semana que viene en el dial 107.0 Gaudeamus, Antena Universitaria.